God bless everybody this afternoon. We hope you've had a good day as you join us here for Holy Week as we go forward. Last 2 days we've been just going into what the Bible says and how Holy Week really is a week leading up to the crucifixion of Christ. And then what that means, not only in the time of Jesus, but to us as well. And we're going to continue that today. Today's one of those important, impactful days. It's one of those days where Jesus prepares right before he hits the cross. Okay, and so before we start, we're going to pray. I want to thank you, Father God, for bringing us, Lord, here into your place, into your house, Father. As we watch and as we learn and as we go through your scriptures, just ask, Father God, that you guide us, that you lead us, and that you help us as we learn about your word. In your precious name, Jesus. Amen. Amen. We're going to go bilingual, and I forgot. Haven't gone bilingual in a while, so bear with us as I try to remember to give Lorena time to translate. Go ahead. Buenas noches. Esperemos que hayan tenido una semana buena. Y como hemos platicado esta Semana Santa, entonces, ¿verdad? Nos estamos fijando no nomás cómo la vida era para Jesús en sus últimos días en esta tierra, pero también la importancia, lo impactante que aún todavía es para nuestras vidas hoy en día. So, en esta noche vamos a empezar con el libro de Mateo. Yep, so we're going to open our Bibles to Matthew. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Mateo. And we're going to look at chapter 26, verses 17 through 19. Capítulo 26 del 17 al 19. All right, so I'll give you a few minutes to get there. And I'm going to read it in English, and Lorena's going to follow along in Spanish. And it reads like this. Right? Now on the first day of unleavened bread, the disciples came to Jesus and asked, "Where do you want us to prepare for you to eat the Passover?" And he said, "Go into the city to a certain man and say to him, 'The teacher says, my time is near. I am to keep the Passover at your house with my disciples.' The disciples did as Jesus had directed them, and they prepared the Passover." Okay. Y así lee la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. And so this verse here is it's a preparation for the Passover meal that Jesus is going to have with his disciples in a few hours. So, este versículo aquí es una preparación de la cena de Pascua que Jesús va a tener con sus discípulos. And if you know what unleavened festival is, Y si conocen lo que es el festival de pan sin levadura, it's just bread that is made, all their food is made without yeast. básicamente no le ponen levadura a los panes. And it was in a preparation of the exile from Egypt to the Promised Land. Esto se celebra porque en el tiempo de Moisés es lo que comieron cuando salieron de Egipto. And this is very important. Right? Jesus is not here just celebrating out of tradition. Y esto es importante porque Jesús no nomás está celebrando esto por pura tradición, But he's preparing
for the exile out of this world and to the promised land. Pero se está preparando el Señor de su ida de este mundo a la tierra prometida. So it had a traditional sense, Tenía un sentido tradicional, but it also had a spiritual, real life sense for us. pero también tiene un sentido de la vida real para nosotros. Jesus was preparing to leave his earthly ministry to go beyond and back home with his Father. Jesús estaba preparando para dejar su ministerio de aquí de la tierra, humanamente hablando, para poder regresar al reino con su Padre. But the disciples, they just took it as it's a traditional thing. All Jews do this once a year. Pero los discípulos lo tomaron como es una tradición que se hace cada año, es algo que los judíos acostumbran. And so they weren't really prepared, and they didn't get the significance until later on, as they sat down, the Holy Spirit inspired them, and they wrote the scriptures. So realmente no entendían el por qué. Ya después, cuando vino el Espíritu Santo, entonces Él fue el que les dio el entendimiento para poder escribir las palabras. So as we leave this piece of the scripture, Y mientras dejamos este pedazo de las escrituras, just understand that Jesus is getting ready to move on to the next level. Tenemos que entender que Jesús está listo para irse al próximo nivel. So the disciples go and they go do everything they have to do. Entonces los discípulos van y hacen lo que tienen que hacer. And now we're going to jump to John chapter 13. Y ahora vamos a ir al libro de Juan, capítulo 13. And we're going to look at verses 2 to 5. Okay, so es Juan capítulo 13, versículo del 2 al 5. And what we're going to look at is we're going to look at Jesus and the washing of feet. Y ahorita lo que vamos a leer es sobre Jesús y cuando lavan los pies. So, again, I'll read it and Lorena will follow along in Spanish. During supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hand, and that he had come forth from God and was going back to God, got up from supper and laid aside his garments, and taking a towel, he girded himself. Then he poured water into the basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. Y lee así. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. So we're looking at the final steps of ministry that Jesus is doing on this earth. So, nos estamos fijando en los últimos pasos del ministerio que hizo Jesús aquí en la tierra. And he's focusing on his disciples. Y se está enfocando en sus discípulos. He's focusing on those who are going to take his word and the gospel and move it beyond Jerusalem to the rest of the world. Se está enfocando en aquellos que van a tomar el evangelio y moverlo más allá de Jerusalén. And so what we're seeing here is a movement that the disciples don't understand yet. Y lo que estamos mirando aquí es un movimiento que los discípulos aún no entienden. Now you got to realize that verse 2, it's talking about Judas. Y el versículo 2 está hablando de Judas. Now Judas had already come to the supper and he had already decided that he was going to betray Jesus. Porque Judas ya había venido a la cena
con la mente de que iba a traicionar a Jesús. And Jesus already knew this. Y Jesús ya lo sabía. And so even though Jesus knew that Judas was going to betray him, Y aunque Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, that did not stop Jesus from washing the feet of Judas. eso no detuvo que Jesús todavía le lavaba los pies a Judas. Jesus took on the role of a servant for everybody. Y Jesús tomó el papel de sirviente para todos. He took on that role for those who loved him, for those who hate him, for those who don't even believe in him. Y él tomó ese papel para todos aquellos que lo aman, lo odian o no lo conocen. And so for Jesus to go down and wash each of his disciples' feet Y para que Jesús haya hecho esto de lavarle los pies, was something that the disciples at first did not want to allow. y esto es algo que los discípulos no querían que hiciera. And you need to understand why. Y tienen que entender por qué. Because washing the feet is the task of a servant. Porque lavando los pies es algo que nomás hace el sirviente. Remember, they didn't have paved roads and sidewalks. Y nos tenemos que acordar que en aquel entonces no habían carreteras. Right? They had dust roads. Eran caminos de tierra, de piedra. There were roads that sometimes people would just drop their refuse. Eran caminos donde la gente a veces nomás tiraba su basura. There were, where the animals would just go wherever they had to use the restroom. Y también era un lugar donde los animales lo usaban como su propio baño. And so they, as the disciples and Jesus walked through these very streets, Y como Jesús y los discípulos caminaban por estas mismas calles filled with all this filth and dirt and dust and disgust, y lleno de verdad, de polvo, de tierra, de excremento, to have your teacher wash your feet para que tu maestro lave tus pies, was something that was unheard of. es algo que nunca se había escuchado que se hacía. It was something that it should have been the other way around. Era algo que fuera sido, ¿verdad?, del otro modo, que los discípulos fueran lavado los pies del Señor. But Jesus wanted to teach the disciples and us a lesson. Pero Jesús les quería enseñar una lección a sus discípulos. He wanted first for the disciples to serve one another. Él les quería enseñar que ellos se tenían que servir uno al otro, Just like us, we need to serve one another. así como nosotros tenemos que servir uno al otro. And at the same time, he wants us to serve the world. Y al mismo tiempo Jesús quiere que nosotros sirvamos al mundo, We're the church. la iglesia, We are Christians and children of God. porque nosotros somos la iglesia, los hijos de Dios. And our calling Y nuestro llamado is not to serve just your brother and sister in Christ, no nomás de servir nuestros hermanos y hermanas en Cristo, but it's to serve the world that's coming into your atmosphere filled with filth. pero también es para servir a aquellos que vienen de la atmósfera que quizás estén llenos de mugre, Getting down and washing their feet with the word of God. agachándonos y lavándole los pies con la palabra del Señor. It might be going into your prayer room and crying tears that'll wash their feet. Y quizás es verdad entrando en nuestro cuarto de oración y que nuestras lágrimas laven los pies, Looking for a way to bring the word to those that are lost. buscando una manera de traer la palabra a aquellos que están perdidos. When people come into the church, Cuando la gente viene a la iglesia, they are looking for something, they just don't know what it is. ellos están buscando algo, pero ellos ni saben lo que es. And that is the moment that the church gets up and begins to serve them. Y ese es el momento cuando la iglesia se tiene que levantar para servirles. Remember, Jesus knows the sins that we have committed.
Acuérdense, Jesús conoce los pecados que nosotros hemos cometido He even knows the sins that we more than likely will commit as time goes on. y también sabe de los pecados que quizás algún día vayamos a cometer And he still loves us. y aún así nos ama. And if he still loves us, Y si nos ama a nosotros, then how can we not love others that come in? ¿cómo es posible que nosotros no amemos a los que entren? There is nothing that we can do to respond to this love but then to love others. No hay nada que nosotros podemos hacer para responder a ese amor. Lo único que podemos hacer es amarnos uno al otro. And we get all of this just by the act of Jesus washing feet. Y todo esto simplemente por el acto que hace Jesús de lavando los pies. All right, so now we're going to go to Luke Ahora vamos a leer el libro de Lucas, chapter 22, capítulo 22, verses 14 through 15. versículo 14 y 15. Now, if you have questions or comments, that's why I have my laptop here. I'm looking at Facebook. You could text them down to the number below, and I'll read them out if they're comments. If they're questions, I'll read them. I'll leave your name out. But we want to make sure that you're understanding how important Thursday is. Si tienen un comentario o preguntas, lo pueden mandar al número que está allí abajo. Y no se preocupen, no vamos, respondemos, pero no usamos su nombre porque es importante, ¿verdad?, que hagan sus preguntas. Si tienen alguna inquietud para que así nosotros podamos ayudarles en su crecimiento en el Señor. So Jesus just finished washing feet. Entonces Jesús acaba de lavar los pies And now they're getting ready for the meal. y ahorita se están preparando para la cena. So when the hour had come, he reclined at the table, and the apostles with him. And he said to them, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. Y Lucas capítulo 22, versículo 14 y 15, lee así. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Now, remember, the Passover was commemorated on a certain day. Entonces nos tenemos que acordar que en esos tiempos la Pascua se celebraba en un cierto día. It was commemorated as Israel's escape from Egypt. Y se recordaban de ese día como el día cuando los israelitas se fueron de Egipto. And the symbol that was used Y el símbolo que fue usado was blood over the door frames. fue cuando se puso sangre sobre los puestos de las puertas. And not just any blood, but it was the blood of an unblemished lamb. Entonces no nomás era una sangre cualquiera, era sangre de una oveja que no tenía ninguna mancha. And so Jesus is eating with his disciples. Entonces Jesús está comiendo con sus discípulos And he's telling them, I desire to eat this meal with you before I begin to suffer. y les dice, tengo deseos de comer esta cena con ustedes antes de que empiece mi sufrimiento. In other words, Jesus' blood En otras palabras, la sangre de Jesús was going to be poured iba a ser derramada over the door frames, sobre los puestos de las puertas, but they were just going to be in the form pero nomás iban a estar en la forma of a cross. de una cruz. So they take the door frame and you form it into a cross, and that same blood is going to be poured. Entonces agarras los puestos de las puertas, las pones, las haces como una cruz, entonces es esa misma sangre que se va a poner. The event, the Passover meal, was preparing for that moment. Entonces la cena de Pascua se estaba preparando para ese mismo momento. And so this was a very intimate moment that Jesus had with his disciples. Este era un momento íntimo que Jesús tuvo con sus discípulos. But also an intimate moment that he's having with each and every one of us.
y a la vez en un momento íntimo que Jesús tuvo con cada uno de sus discípulos. He wants to have that same meal with you. Y Jesús quiere tener esa misma cena contigo. That's why we celebrate Holy Communion. Por eso es que celebramos la Santa Cena. It's modeled after the Passover meal. Y es modelada sobre la última cena que tuvo Jesús. It's the taking of the bread, which is the breaking of Jesus' body, Es tomando el pan, que significa el quebramiento del cuerpo de Jesús, and the drinking of the juice, which is the blood of Christ. y tomándose el jugo significa la sangre de Jesús. These are symbols. Estos son símbolos. These are symbols representing the supper that Christ had. Estos son símbolos de la cena que tuvo Jesús. The Last Supper before he went to suffer. La última cena antes de que fuera a sufrir. Now, if you have your Bible, we're going to go to Matthew chapter 26. Ahora vamos a ir para atrás al libro de Mateo, capítulo 26, To get the full picture of the gospel, para agarrar ese retrato completo del Evangelio the last week of Christ, de la última semana de Cristo. you have to use different passages from the Bible. Tenemos que usar diferentes versículos de la Biblia. And here we're going to go into, after the meal, right? Most people want to sleep. Instead, Jesus goes, let's go and pray. So, normalmente cuando uno cena les pega sueño, pero con Jesús, después de la cena, Él quiso orar. And so we're going to read Matthew 26, verse 36. Vamos a leer Mateo 26, capítulo 26, versículo 36. Then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to the disciples, sit here while I go over there and pray. Y lee así. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Now, if you don't know this, Gethsemane means oil press. So, Getsemaní básicamente es, how do you say oil press? I don't know how you Donde say it. procesan el aceite. Why? Because the area had a lot of olive trees. Y se llama así porque en esa área había mucho árbol de olivo. Right? It was a place just east of the Mount of Olives. Era un lugar que estaba así sobre el oeste del Monte de Olivos, The place where the olives were crushed and ground. donde los olivos fueron machucados. And so Jesus picks this place Jesús escoge este lugar because it's going to be a place porque es un lugar, where he's going to be crushed and ground in prayer. porque allí es donde el Señor va a ser machucado y what was the other part? Crushed and pressed. Porque lo iban a presionar Right? All in prayer. y todo en oración. And so everything Jesus does has a purpose. Y todo lo que hace Jesús tiene un propósito. Jesus knew what was coming. Él sabía lo que iba a seguir. During this time, you might feel fear. Durante este tiempo quizás tuvo temor. You might be around people that have been infected with the virus. Quizás, ¿verdad? Han estado rodeados de gente que tiene el virus. Or you might be somewhere where someone coughs and you want to run the other direction. O han estado en un lugar donde alguien, ¿verdad? Tose y uno quiere darse la media vuelta y correr. It is a fear. Es un temor. You have to go to a place Tienes que ir a un lugar where you can pray, donde tienes que orar, connect with God, conectarte con Dios. and be crushed by the presence of God. Y tenemos que ser, ¿verdad? Inundados por la presencia del Señor. I'd rather be crushed by the presence of God than be crushed by the presence of fear. Prefiero yo ser machucado con la presencia del Señor que machucado
con el miedo. All right, fear is not going to do anything for you. Porque el miedo no va a hacer nada para ti. Fear is going to bring your blood pressure up. Eso nomás va a hacer que a uno se le suba la alta presión. Fear is going to give you emotional damage. Nos va a dañar emocionalmente. Fear can break relationships. Puede quebrar hasta relaciones. But when you're crushed by the presence of God, Pero cuando somos machucados por la presencia you're del going to be Señor, reconnected with relationships. vamos a estar reconectados de nuevo con relaciones. You're going to be reconnected physically. Vamos a estar conectados físicamente. Your emotions are going to be in control. Nuestras emociones van a estar en control. It's because God is going to guide you through the fearful time. Porque el Señor es el que nos va a guiar durante este tiempo de temor. That's why Jesus went to pray. Por eso es que Jesús fue a orar. He had to find a place where he could connect with his Father. Él tuvo que encontrar un lugar para conectarse con su Padre, Knowing what's coming ahead sabiendo lo que venía, to get the strength he needs para obtener la fuerza que necesitaba, so that he can do the things he had to do for us. para poder hacer las cosas que él tenía que hacer para nosotros. And if you can't thank God for that, then you can't thank God for anything. Si no le podemos dar gracias al Señor por eso, no le podemos dar gracias por nada. Because even in his prayer, he's like, God, I want to run the other way, but if you tell me it's your will, then I'm going to do it. Y aún así en sus oraciones, Jesús le pidió a su Padre, si es tu voluntad, lo hago. Pero, ¿verdad? Jesús también, si no tenía que pasar por eso, ¿verdad? Mejor para él. Pero él hizo la voluntad de su Padre. And so Jesus gets up and calls his disciples. Y Jesús se levanta y le habla a sus discípulos. And so from there, we're going to go to our last verse today. Y de allí vamos a leer el último versículo, Matthew 26. Mateo capítulo 26, And we're going to go to verses 50 to 56. y vamos a leer versículos 50 al 56. And Jesus said to him, Friend, do what you have come for. Then they came and laid hands on Jesus and seized him. And behold, one of those who were with Jesus reached and drew out his sword and struck the slave of the high priest and cut off the ear. Then Jesus said to him, Put your sword back into its place. For all those who have taken up the sword shall perish by the sword. Or do you think that I cannot appeal to my Father, and he will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? How many then will the scriptures be fulfilled, which say that it must happen this way? At that time Jesus said to the crowds, Have you come out with swords and clubs to arrest me, as you should against a robber? Every day I used to sit in the temple teaching, and you did not seize me. But all this has taken place to fulfill the scriptures of the prophets. Then all the disciples left him and fled. Okay. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada y hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre? Y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. You have to understand something special here. Tenemos que entender algo especial aquí. The very disciple that Jesus washed his feet, El mismo discípulo al quien Jesús lavó sus pies,
gave Jesus a kiss and betrayed him. el que le dio el beso y lo traicionó. And in this moment, Y en este momento, Jesus could have used all of his godly power to avoid it. Jesús pudo usar todo su poder de Dios para evitarlo. If you read the Old Testament, Si han leído el Antiguo Testamento, you see the power of God. miramos el poder de Dios. You see God's power time and time and time again. Vemos el poder de Dios una y otra vez. And God had never failed the Israelites. Y Dios nunca les falló a los israelitas. When they were running away from Egypt, Cuando estaban huyendo de Egipto, and Pharaoh and all his army was right on their tail, cuando el faraón y su ejército estaban atrás de ellos, Jesus put a column of fire that stopped them from getting to the Israelites. Dios puso una alumbrada para parar el faraón en acercarse a los israelitas. Read the book of Exodus and you'll see it there. Si leen el libro de Éxodo, allí lo dice todo. Or if you're in shelter in place, look at Prince of Egypt or the Ten Commandments. You're going to see it there. O si tienen las películas, también los pueden mirar allí. God had always shown up for the Israelites. Dios siempre ha estado allí para los israelitas. And he has always shown them that God has the power to win wars. Y siempre les ha enseñado que Dios tiene el poder para ganar batallas. God has the rule all over human powers. Porque Dios tiene, ¿verdad?, el dominio sobre todos los poderes humanos. Even in the New Testament, you see the power that Jesus has. Aún en el Nuevo Testamento miramos el poder que tiene Jesús. You see how Jesus was able to calm the sea. Cómo Jesús pudo calmar el mar. How Jesus was able to give the blind sight and the lame to walk. Cómo pudo darle la vista a un ciego y a un cojo hacerlo caminar. He was even able to raise a dead man 4 days later. Y también cómo pudo resucitar a un hombre muerto después de 3 días. God had shown all this power. Dios ha enseñado todo este poder. Jesus had shown all of his godly power. Ha enseñado todo su poder de Dios. And he could have freely disappeared in that moment. Y él se pudo desaparecer a cualquier momento. But he chose to go the cross. Pero él escogió irse a la cruz. He chose to go through the punishment. Él escogió el castigo. He gave his life for me and you. Él dio su vida para nosotros. He gave his life for me and you so we could have a choice. Él dio su vida para nosotros para que nosotros tomáramos una decisión. This week, that's been our key word, choice. Esa ha sido nuestra palabra de la semana, ¿verdad? Tomar la decisión. We have a choice. Tenemos una decisión. You have a choice to follow Jesus, Tenemos la decisión de seguir a Jesús or you have a choice not to. o de no seguirlo. He gives you this perfect gift, Nos da este regalo perfecto and it's up to you to open it. y está en nosotros en si queremos abrir ese regalo. And you can do the two things. You can either follow Jesus, Y podemos hacer una de dos cosas. Podemos seguir a Jesús or you can do what happens at the end of verse 56. o podemos hacer lo que sucede en el versículo 56. Then all the disciples left him and fled. Que todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. They followed Jesus for 3.5 years. Ellos siguieron a Jesús por 3 años y medio. But when it came down to this moment, Pero cuando llegó a este momento, they ran. ellos huyeron. How many of you are living in fear right now ¿Cuántos de ustedes están viviendo en temor ahorita because of what's going on? por lo que está sucediendo? How many of you are living in that fear just because you might get a virus? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en ese temor en pensar que quizás vayamos a agarrar el virus? Something might happen to you. Quizás algo pueda suceder. You can either continue to follow Jesus,
¿Podemos continuar a seguir a Jesús or be like disciples and run away? o ser como los discípulos y huir? Again, Christ chose to call all people to him. Cristo escogió hablarles a toda la gente hacia Él So that we get the choice to choose him. para que nosotros tomemos esa decisión de seguirlo o no. Look, Jesus loves you guys. Jesús los ama. He loves each and every one of us. Jesús nos ama a cada uno de nosotros. We've seen God work through so many different avenues of people's lives. Nosotros hemos visto cómo ha trabajado Jesús en las diferentes avenidas de las vidas de otras personas. And people either end up choosing Jesus or leave with that healing. Y hay personas que escogen seguir a Jesús o escogen nomás ser sanados y se van. Be firm. Sean firmes. Stand firm in what God has promised you. Pónganse firmes en las cosas de lo que el Señor les ha prometido. Don't let fear take over. No dejen que el temor los sobrelleve. Let Jesus control the situation for you. Dejen que Jesús controle la situación para ti. Right after this verse, Jesus is arrested. He's taken to mock trial, right? It's pretty a kangaroo court. Después de esto arrestan a Jesús y lo ponen a A rigged. They rigged the trial. No, but I'm trying to remember how to say trial in Spanish. Oh, I don't know. Haz de cuenta como que lo llevan a corte. All right, but they paid people to false witness and all kinds of stuff. Pero ya sabían lo que iban a hacer con Jesús. O nomás le estaban pagando a la gente para hacer lo que ellos querían. And yet Jesus still did not use his godly power to overcome that. Y aún así Jesús no usó sus poderes de Dios para escaparse. Tomorrow we're going to go into the painful road. Y mañana vamos a platicar sobre el camino, La vía dolorosa. la vía dolorosa. Mañana vamos a hablar sobre la vía dolorosa. Okay, so 7 o'clock, tune in, invite your friends, share it with them. We're doing Facebook Live. So mañana a las 7 para que lo compartan, díganle a sus amigos. Okay, we have different formats that you can watch it. Tenemos diferentes formatos aunque lo pueden mirar. So I'm going to put it on Facebook after we're done here. Lo vamos a poner en el Facebook después de que terminemos. Okay, so that way you can share the word with other people around you. Para que compartan la palabra con otra gente a su alrededor. Sunday we're doing a family worship experience. El domingo vamos a tener una experiencia familiar. We want your family to join ours. Queremos que su familia comparta con la de nosotros. So we're going to be with our parents or with my parents. Vamos a estar con nuestros padres. We're going to worship with them. Vamos a adorar con ellos. So grab your favorite coffee cup. So tomen su taza favorita. Your favorite pan dulce. Y también su favorito sweetbread. Okay. And sit with us, worship with us, and have a good time. We're going to start at 10:30. Siéntense con nosotros, disfruten y vamos a empezar a las 10:30. Okay, so don't miss out. Para que no se lo pierdan. We're going to finish here, but we're going to finish in prayer. I'm going to ask Lorena. Vamos a terminar en oración y yo voy a orar. All right, to dismiss us and pray over your needs. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Te damos toda honra y toda gloria, Señor. Porque sabemos, Señor, que todo está en tus manos y tú tienes control de cada situación, Padre. Pedimos en este momento, Señor, por todos aquellos, Señor, que tienen un miedo, una ansiedad, un temor sobre lo que está pasando, Padre. Te pido, Señor, que tú nos sigas dando una paz y una calma, Señor, sabiendo que tú tienes todo en control, Padre. Cuida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre. A cada uno que todavía está trabajando, Padre.
Te pedimos por ellos, por sus familias, Señor, porque sabemos que ahorita son tiempos muy difíciles para muchos, Padre. Pero sabemos también, Padre, en que nosotros confiamos en ti, porque tú sigues siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Padre. Ponemos toda nuestra confianza en ti, Señor. Que tú nos sigues dando esa fuerza, ese ánimo, Señor, ese gozo, Padre, de poder estar conectándonos contigo cada día, Señor. Sigue dándonos favor, Padre, para hablar con la gente sobre ti, Señor. Y que tú bendigas a cada uno de nosotros, Padre. Te pido todo esto en tu santo nombre. Amén. Amen. So have a good night, and we'll see you tomorrow at 7.